Usted se formó en múltiples sitios, entre ellos la Universidad de Salamanca, la Universidad de Santiago de Compostela, el Centro de Cambio Climático Vasco y la Universidad de California de Santa Bárbara. ¿Dónde y quién cree usted que le enseñó más a formarse como investigadora en temas de relación entre el cambio climático y la biodiversidad marina? Es una pregunta complicada. Yo creo que cada etapa y cada lugar en el que estuve me aportó lo que podía hacer en ese momento, ¿no? La Universidad de Salamanca fue necesaria para tener una visión general sobre los problemas ambientales y sobre cómo el funcionamiento de los ecosistemas y la relación con las personas, ¿no? Con la gestión. Luego el doctorado me enseñó, en la Universidad de Santiago me enseñó herramientas para aprender a hacer investigación, que es fundamental para mi trabajo. Y luego en el Centro Vasco de Cambio Climático fue donde adquirí una formación en cambio climático y entendí pues mucho más en profundidad el problema global de cambio climático y el tipo de soluciones que puede haber, la adaptación, y fue cuando empecé a tener experiencia internacional, en proyectos internacionales, por ejemplo en la India. Y luego en Santa Bárbara, en la universidad, pues ya fue donde me familiaricé con todo el tema marino y la sostenibilidad de los océanos. Entonces, no sé si contesto a tu pregunta, pero el cambio climático fue en el PC3 y medio marino fue en Santa Bárbara, sobre una base que ya tenía. Para explicar el cambio climático nos tenemos que remontar a sus orígenes. Según National Geographic, desde 1993 el nivel del mar ha aumentado 23 centímetros. La edificación ha sido del 30% y las temperaturas del agua han aumentado 0,4 grados. ¿Nos podría poner usted una fecha donde comenzó todo esto y cuáles son los principales agentes que provocan el cambio climático en los océanos? Sí, poner una fecha es complicado. Los científicos climáticos lo que hacemos es comparar este siglo con la era preindustrializada, es decir, antes de 1900. Entonces lo que hacemos es comparar el clima antes y después de la industrialización, porque sabemos que en la industrialización es como cuando se empezó un proceso de emisión de gases de efecto invernadero muy elevado, que ahora sabemos que está dando lugar al cambio climático. Entonces, depende de... Yo cuando empecé a estudiar esto, yo estaba en la universidad en los años 90, cuando tú estás hablando. En el 93 yo estaba como vosotros en el instituto, pero en el 98 ya estaba en la universidad. Y yo ahí, pues, en las asignaturas que tenía en la universidad nos hablaban del cambio climático como algo que podía estar pasando, pero que no se sabía por qué. Se veían como algunos impactos, pero no había consenso científico de que eso estuviera causado por el ser humano y por su actividad. Ahora, 30 años después, sabemos que sí, está demostrado, y lo sabemos haciendo una comparación preindustrial con el siglo XX. Y como decías, los impactos se ven viendo desde los años 90, pero ahora a partir del 2020 están siendo muy evidentes, y sabemos que cosas como eventos extremos, como olas de calor, lluvias más intensas y estas cosas también son cambio climático, que es otra cosa que antes, por ejemplo, cuando yo estaba en el BC3, no se sabía hasta qué punto los eventos extremos eran también por origen antrópico, y ahora todo eso pues está demostrado. Entonces, contestando a tu pregunta, los impactos se ven cada vez más, quizás sí, desde los años 90 se empiezan a notar cada vez más, pero lo que nosotros llamamos atribución es que esos impactos están atribuidos al cambio climático antropogénico, lo sabemos desde hace menos. Usted dice que compara los climas antes y después de la industrialización. ¿Nos puede decir los cambios más relevantes y en qué afectan a los seres vivos o más bien al ser humano? Bueno, el cambio climático está afectando a la vida del planeta a
través de varias cosas, ¿no? Una es lo que comentaba de un aumento de la temperatura global, lo que quiere decir que el clima se está alterando y tenemos, tenemos de media temperaturas más altas. Además de eso, estamos teniendo eventos extremos, tanto de calor como de frío, de precipitaciones, huracanes, todo eso se está haciendo más intenso, o sea, más fuerte y más frecuente. Y además está el problema de la acidificación y la subida del nivel del mar, como decís. La subida del nivel del mar se debe al deshielo de los polos, pero también se debe a una expansión térmica del agua debido al aumento de temperatura. Ahora se sabe que son estos efectos. Entonces, a las especies pues les está afectando, como os decía, pues se tienen que desplazar. Por ejemplo, en las montañas pues ya vemos cómo determinadas plantas están naciendo cada vez más arriba porque es más frío. Esto lo estamos viendo en el mar y en la tierra. Luego estamos viendo que los climas extremos hacen pues problemas con el agua, pues en lugares donde se acentúan las sequías, lugares donde se acentúan los eventos extremos. El tema del nivel del mar está dando lugar a que en las inundaciones, por ejemplo, marinas, pues el agua llegue más adentro en tierra, porque cualquier aumento del nivel del mar hace que en un evento extremo esa ola o esa marea tenga una capacidad mucho más grande que antes, más fuerte de invadir la tierra, ¿no? Entonces esto es algo que creo que todos estamos viendo en las noticias y que sabemos. A las especies pues las está desplazando, les está generando un estrés fisiológico, un estrés de cómo son capaces de crecer. Y les está generando cambios estacionales, pues a lo mejor los árboles florecen un poco antes o las especies migran un poco antes, todo este tipo de cosas, ¿no? Y luego para las personas, pues todo esto repercute tanto en cómo en los sistemas alimentarios, pues ya sea la pesca, la agricultura, se está viendo afectada, pues especies que no necesitaban agua y ahora la necesitan en lugares, o más sequías en la agricultura, el problema de especies marinas que se alejan, etc. Entonces nos está afectando a la forma de alimentarnos y producir alimentación, nos está afectando a la salud también, ese calor también nos afecta, esos eventos extremos de calor también nos afectan a nosotros. Y bueno, en general a todo, al afectar al ecosistema, pues nosotros al final dependemos de los ecosistemas para todo. Y lo que está pasando es que esos impactos humanos son desiguales. Cuando nos ponemos a ver qué está pasando en el mundo, los grandes impactos al ser humano están pasando en mayor medida en los países más pobres, que además son los que menos han contaminado. Y por esto hablamos de un tema que se llama la justicia climática, que bueno, se habla de que es injusto que aquellos que han contaminado menos porque no se han desarrollado y son países más pobres, no se han desarrollado económicamente, estoy diciendo, están ahora sufriendo los mayores impactos. Lo que comentaba antes de las especies marinas, pues las especies tropicales no tienen... Si se van de los trópicos, ninguna nueva especie va a llegar ahí. Y ahí están perdiendo mucha biodiversidad marina. Y creo que también les pasa con la terrestre. Y todos esos países en los trópicos sabemos que son los más vulnerables y los más pobres. Entonces, bueno, lo que está haciendo el cambio climático es acentuar las desigualdades sociales y económicas. En los últimos 20 años se ha producido más de un 50% de todo el plástico de la historia. Y de ese porcentaje, un 0,5% ha ido a parar al mar. ¿Qué opina usted sobre todos estos residuos lanzados al océano y qué hubiera hecho desde el principio sabiendo que esto iba a pasar para poder frenarlo? Bueno, yo decir que no soy una experta en contaminación de plásticos, pero estoy como creo que la mayoría de la gente y las personas concienciada con que es un grave problema que no estamos siendo capaces de atajar.
Desde el principio lo que tendría que haberse hecho es prohibir los plásticos o reducir su uso en la mayor medida posible. Hay sustitutos para el plástico para casi todo, como sabemos. A mí el problema del plástico debería tener más fácil solución que el problema del cambio climático. A mí me recuerda a otro problema que tuvimos, que es el problema de los gases CFCs, que son los que se descubrió que abrían la capa de ozono. No sé si os suena alguno este problema, pero era un compuesto que se descubrió que afectaba a la capa de ozono del planeta, y se consiguió a través de un acuerdo mundial, en el protocolo de Montreal, se consiguió prohibirlo en toda la industria, y solucionamos el problema de la capa de ozono. Con los plásticos se podría hacer lo mismo. Quizás es difícil porque afecta al día a día de todo el mundo, pero tendría que hacerse algo así drástico, teniendo en cuenta no crear más vulnerabilidades en la gente, no crear, ¿cómo se dice?, inequidades sociales, ¿no?, teniendo en cuenta a quién afecta, pero habría que reducir su uso al máximo. La creación... Usted dijo que desde el principio debería prohibirse el plástico. ¿De qué manera cree que eso sería posible y qué materiales usaríamos para sustituirlo? Sí, a ver, como decía antes, yo no soy una experta, entonces quizás esta afirmación que yo he hecho es un poco ingenua, porque yo no soy una experta en plástico. Pero yo entiendo que en la mayoría de los casos tenemos sustitutos. De hecho, pues antes de que usáramos todo de plástico, nuestros abuelos o mis padres o generaciones anteriores no tenían, y compraban con bolsas de tela, bolsas de papel, con vidrio. Utilizaban otros materiales para las cosas, ¿no? Quizás el problema del plástico es todo lo demás en lo que lo utilizamos, ¿no? Pues en los coches, los ordenadores, pues claro, al final está en todo, y yo ahí no sé si hay sustitutos reales, pero sí que sé que en un montón de cosas sí que hay sustitutos porque lo hemos hecho de otra manera antes. Vale. La creación a gran escala de materiales que podrían llegar a ser contaminantes para el océano comenzó hace poco, pero la acumulación de residuos en los océanos empezó hace bastante tiempo. ¿Por qué cree usted que se escogió al océano para albergar todos los residuos que el ser humano no era capaz de reciclar o almacenar? ¿Y cómo ha cambiado esto en los últimos siglos? Bien, me gusta esta pregunta porque yo creo que recoge un poco cómo hemos cambiado como sociedad en cómo vemos los ecosistemas, ¿no? Antes empezaron a tirarse residuos al mar, por ejemplo nucleares, pues yo creo que en los años 70, con la proliferación de las centrales nucleares, el mar se veía como un sumidero, como ni siquiera se conocía lo profundo que era, no se conocían las especies marinas de los fondos abisales. Este desconocimiento, unido a entender la naturaleza como algo a nuestro servicio, llevó a usar eso como lugar de basura, ¿no? Todo esto afortunadamente está cambiando. Ahora vemos al océano como un ecosistema importantísimo para el equilibrio de nuestro planeta, para el equilibrio del clima, para servicios como la pesca, pero también para recursos, y también por el valor de existencia de todo lo que hay en el océano que no conocemos, Entonces, creo que ahora se está cambiando un poco la mentalidad, aunque siga habiendo malos usos del océano. Pero, por ejemplo, ahora hay un nuevo tratado marino internacional, que igual os suena, el Tratado de Aguas Fuera de la Jurisdicción Nacional, que es como un tratado internacional del mar abierto, que empiece a prohibir muchas de estas actividades. Lleva muchos años investigando y aprendiendo muchas cosas, como los cambios en los océanos y la economía ambiental. Otra es el cambio climático. Aunque se esté trabajando todavía en ello, ¿de qué modo cree que todavía estamos a tiempo de frenarlo? ¿Y qué deberíamos de hacer cada uno de nosotros para parar o disminuir el cambio climático? El cambio climático tiene una solución que
de sobra conocida, que es reducir también al máximo la contaminación por gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero, como sabéis, están producidos por los procesos industriales. Ahí está pues, el óxido de nitrógeno, el CO2 y otros. Pero también por la industria alimentaria, por la agricultura intensiva y también por el transporte y la construcción. Son los sectores, bueno, y la energía, por supuesto, por el sector energético. Son los sectores que están generando todos esos gases que están calentando el planeta. Entonces, yo siempre digo que la solución al cambio climático tiene que estar, digamos, nosotros tenemos que estar concienciados y pedírselo a nuestros políticos, pero los que tienen la fuerza son los representantes que tenemos en nuestros países, en donde vivimos, y son los que deberían ponerse de acuerdo en acuerdos internacionales para frenar los gases de efecto invernadero. Esto se ha intentado muchas veces, pues está el Acuerdo de París, está el Protocolo de Kioto, pero luego siempre hay países que se salen o países que no lo cumplen en los plazos establecidos. Entonces nosotros como población tenemos que exigir eso a nuestros políticos, lo primero. Y yo pondría el peso en los países y nuestros políticos, y nosotros demandando eso, porque a nivel individual sí podemos hacer cosas, pero no van a tener tanto impacto. Y aún así, a nivel individual, pues se habla de transporte sostenible, reducir el transporte que genera gases de efecto invernadero. Como sabéis, pues usar la bici, usar transporte público, todo eso siempre va a ayudar. Reducir los vuelos, todo eso siempre va a ayudar. Y después una dieta basada en productos más de proximidad y que reduzca el consumo de carne roja. Eso también se sabe que tiene un impacto. Si reducimos el consumo de carne roja como sociedad, vamos a reducir también bastante los gases de efecto invernadero. Pero a mí me gusta poner la responsabilidad sobre todo en nuestros representantes, que dependen al final de nosotros. Como mencionó antes, hay que obligar a los políticos a tomar las medidas necesarias de emisión de gases de efecto invernadero. Hace poco, Trump, el presidente de los Estados Unidos, quitó todas estas medidas. ¿De qué modo cree que esta decisión va a afectar durante los siguientes años al cambio climático en todo el mundo? Efecto de arrastre a otros países donde ya no sea una prioridad y se pierda un poco la energía que había de reducir los gases de efecto invernadero. Entonces yo sí que creo que puede tener un impacto bastante grande, pero quiero esperar que al final, bueno, si nos juntamos todos los otros pequeños países y quizás podamos hacer más presión o al menos trabajar juntos. A lo largo de su carrera ha investigado mucho sobre el cambio climático y sus efectos tanto en los océanos como en la sociedad. A pesar de los avances científicos y de las medidas que se están tomando, ¿de qué manera cree que los gobiernos y la sociedad están actuando con la suficiente rapidez para afrontarlo? Gracias. Pues a ver, a mí me gusta, intento ser positiva con esto porque sí es verdad que hay mucho trabajo hecho. Tenemos la suerte de tener una comunidad científica unida que cada 7 años produce un informe internacional donde nos cuenta toda la evidencia que sabemos de cambio climático, tanto de impactos como de soluciones que funcionan. Y ahí yo tengo la suerte de haber podido participar en el último informe del IPCC. Entonces, en el lado positivo sabemos lo que hay que hacer, sabemos lo que funciona, sabemos qué nos está pasando, todo eso lo sabemos, ¿no? Falla un poco la respuesta, falla que hay un sector político y de la sociedad que niega el cambio climático o que no le da importancia. Hay una industria que se resiste a cambiar su modo de producción. En realidad lo que el cambio climático requiere es un cambio estructural en el mundo que tiene un coste de transición que en general no se está dispuesto a asumir. Pero yo soy positiva porque todavía tenemos una ventana de acción que son justamente ahora esta década, es la década más importante, es en la que podemos revertir
el impacto del cambio climático, pero tenemos que comprometernos más como países a reducir las emisiones. Entonces, todavía podemos hacer algo, no está todo perdido, por eso soy positiva, pero tendríamos que tener compromisos más fuertes en los países. Antes, usted nos ha dicho que se reúne un grupo de científicos para hacer un informe de manera internacional. ¿De qué manera nos informa y cómo ayuda a las naciones del mundo? Pues sí, buena pregunta. Digamos que el informe habla de qué está pasando con el cambio climático, por qué y qué podemos hacer, ¿no? Entonces, el informe es enorme, es larguísimo. Entonces, lo que se ha hecho es un documento de síntesis que se ha llevado a las Naciones Unidas para que todos los países lo escuchen y lo aprueben en las Naciones Unidas, ¿no? Y esto ya ha pasado, todos los países lo han escuchado y han aprobado, digamos, han revalidado lo que los científicos decíamos. Entonces la información está ahí. Estos informes son los que luego alimentan las negociaciones internacionales. Cuando hablaba del Acuerdo de París, pues el Acuerdo de París vino del informe anterior. Yo estoy expectante a ver qué movimiento internacional hay ahora después del último informe que hicimos. Pero también es verdad que, como estaréis oyendo todo el rato vosotros o a vuestros profes o a vuestros padres, el mundo está cambiando un poco. El cambio climático para algunos países importantes o ricos no es tan importante como antes. Y entonces yo no sé qué va a pasar, pero ojalá se consiga un nuevo acuerdo internacional que comprometa a la mayoría de los países a cumplir los objetivos, o que se refuerce el Acuerdo de París. Nuestro proyecto intenta analizar cómo el cambio climático afecta tanto a los océanos como a los sistemas pesqueros y a las comunidades pesqueras. ¿Cuáles son las cuestiones de las que más le importa a la hora de afrontar estos problemas? Desde hace un par de décadas o 3. Entonces, eso tiene muchas repercusiones. Las comunidades, las especies interaccionan con otras especies que antes no lo hacían, porque se están como moviendo, ¿no? Otras especies no pueden moverse latitudinalmente, entonces se van a aguas más profundas. Entonces, para la pesca, esto quiere decir pues tener que salir a alta mar a pescar, o tener que ir más al norte, o perder un stock pesquero de sus aguas, que está pasando en Europa, ¿no? Pues con stocks como la caballa, la sardina, la merluza, etcétera, ¿no? Entonces, esto es uno de los principales problemas que tiene la pesca por cambio climático. Bueno, usted ya ha explicado muy bien los efectos sobre la pesca y sobre los peces y sobre los humanos que pescan. Pero ¿nos podría explicar otros efectos sobre otros trabajos? Sí, de hecho antes cuando estaba contando lo de las especies que se mueven, hay especies que no son capaces de moverse como una anchoa o como un atún. Si os paráis a pensar, especies que aquí pescamos como el pulpo, las almejas, los percebes, todas estas especies no pueden moverse 60 kilómetros por década, ¿no? Como os imaginaréis. Y aquí en Galicia dependemos económicamente y socialmente de un montón de especies que llamamos bentónicas, que son las que viven agarradas al sustrato, pues ya viven en la arena o viven en las rocas y no tienen esta capacidad de, si se calienta el agua, huir. Entonces, estas especies lo que estamos viendo es... Y además les afecta también la acidificación, ¿no? Porque las almejas, los mejillones, etcétera, tienen que calcificar para generar sus conchas, y en un agua ácida pues no son capaces de hacerlo tan bien. Entonces, eso lo estamos viendo también en Galicia. Estamos viendo que el sector marisquero está siendo altamente impactado. Ven eventos de mortalidad masiva, es decir, a veces tenemos como 5 días de ola de calor en el mar y ven cómo se les mueren las almejas.
y que no son capaces de regenerarse, ¿no? Entonces, es otro impacto del cambio climático que tenemos aquí muy cerca y está afectando sobre todo mucho a las mujeres, porque son las que en Galicia se encargan de ir a mariscar y entonces en algunos lugares de los interiores. Participó en muchos proyectos para ayudar a frenar estos problemas tan grandes que si no se solucionan podrán provocar un gran impacto en el futuro y llegar a ser catastróficos. ¿Qué es lo que le llevó a usted a crear y a colaborar en estos proyectos y cuáles fueron estos resultados de los que está más orgullosa? Sí, pues en investigación trabajamos por proyectos porque nos permiten colaborar a nivel internacional sobre un mismo problema que a lo mejor no solo tenemos en Galicia, sino que también tenemos en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, a mí siempre me motivó conocer las realidades de otros lugares y colaborar con gente de todos los países. Eso siempre fue una motivación para mí, por eso me gusta trabajar en proyectos de investigación y por eso me gusta la investigación. Y el proyecto que puedo comentar es un proyecto que me permitió venirme a Galicia de vuelta. Es un proyecto de la Unión Europea que ya terminó, que se llama CLOC, que quiere decir, que viene de la, o sea, CLOC es en inglés, ¿no? Pero significa como adaptación a los impactos del cambio climático en la pesca. De los stocks que se mueven, y ahí pues hicimos viajes a 3 localidades donde estudiamos a fondo la pesca artesanal. Como sabéis, la pesca puede ser industrial, ¿no? Estos grandes barcos que se van a pescar atún al Índico o a África, pero luego también tenemos la pesca artesanal, que es la que tenemos aquí en Galicia, que son los barcos que están en las rías y que están por aquí, o también las mariscadoras que directamente van a pie. Entonces, en este proyecto estudiamos la pesca artesanal en Galicia, pero también en una localidad de México que se llama Nayarit y también en una localidad de Japón que se llama Shikoku, que es una isla. Y elegimos estos sitios porque los impactos del cambio climático eran un poco diferentes. En Japón eran muy altos, en México eran altos y en Galicia en ese momento eran menores, ¿no? Entonces queríamos ver cómo los pescadores eran capaces de responder a diferentes intensidades de impactos del cambio climático. Y lo que vimos es que cuando más fuerte es el impacto del cambio climático en la pesca artesanal, más transformaciones hacen los pescadores y mariscadoras, ¿no? Es decir, pues tienen que cambiar de especies, incluso se organizan de otra manera en asociaciones, o incluso empiezan a diversificar sus modos de vida y trabajar en otras cosas. Pero también descubrimos que hay muchos pescadores y mariscadoras que no son capaces de responder al cambio climático y siguen haciendo lo mismo, aún perdiendo pues, más del 50% de su renta. Y entonces este resultado nos llamó la atención porque nos dice que hay lo que llamamos una trampa de pobreza, que quiere decir que los impactos del cambio climático pueden generar en la gente una trampa de pobreza en la que la gente no es capaz de salir de la pobreza. Y si no les ayudamos desde las instituciones, desde las políticas, vamos a situaciones donde la población puede quedar puede quedar muy vulnerable y muy impactada por el cambio climático. Entonces, con esto esperamos que se pueda apoyar a estas poblaciones que no son capaces de adaptarse. Sí, a ver, como decía antes, yo no soy una experta, entonces quizás esta afirmación que yo he hecho es un poco ingenua, porque yo no soy una experta en plástico. Pero yo entiendo que en la mayoría de los casos tenemos sustitutos. De hecho, pues antes de que usáramos todo de plástico, nuestros abuelos o mis padres o generaciones anteriores no tenían, y compraban con bolsas de tela o bolsas de papel, con vidrio, utilizaban otros materiales para las cosas, ¿no? Quizás el problema del plástico es todo lo demás en lo que lo utilizamos, ¿no? Pues en los coches,
los ordenadores, pues claro, al final está en todo y yo ahí no sé si hay sustitutos reales, pero sí que sé que en un montón de cosas sí que hay sustitutos porque lo hemos hecho de otra manera antes. Usted ha dicho que ha participado en el proyecto CLOC. ¿Podría explicar un poco más en qué consiste? Sí, pues el proyecto CLOC consistía en entender, teniendo en cuenta estos cambios de las especies marinas que son nuestros recursos marinos para la pesca, este cambio que decía de distribución, la pregunta era si nuestras soluciones de gestión espaciales seguirán siendo útiles con el cambio climático, es decir, si yo tengo un área protegida en un lugar, pero las especies van a cambiar de sitio, hasta qué punto esa área protegida va a seguir siendo útil. O si yo tengo un derecho territorial de pesca para una comunidad, pero que me dice solo puedo pescar en esta ría o en este trozo de ría, teniendo en cuenta el movimiento de especies, hasta qué punto va a ser útil. Y lo que vimos es que en muchos casos, por ejemplo, la conservación marina, aunque se estén moviendo las especies, siempre nos va a aportar un efecto de un efecto positivo, porque pueden funcionar como zonas de refugio al tener un muy buen estado ambiental. Pero muchas veces sí que vamos a tener que hacer redes de áreas marinas protegidas para que las especies vayan teniendo lugares seguros en los que reproducirse y seguir viviendo de manera saludable. A lo largo de su trayectoria científica ha analizado cómo el cambio climático afecta a los ecosistemas marinos y a las comunidades que dependen de ellos, además de investigar posibles estrategias de adaptación y de sostenibilidad. Desde su punto de vista, ¿de qué manera cree que pueden desempeñar los océanos un papel en la mitigación del cambio climático a nivel global? Gracias. Pues, de hecho, los océanos han regulado... De hecho, los océanos han compensado las emisiones de gases de efecto invernadero mucho tiempo. Los océanos han funcionado como un tampón que regulaba el clima a pesar de lo que le estábamos mandando a la atmósfera. Pero ahora sabemos que esa capacidad del océano de regular el clima ya no funciona tan bien, porque digamos que hemos pasado del nivel límite para la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, el océano ahora mismo ya no nos puede ayudar tanto a compensar ese aumento de gases de efecto invernadero, y por eso estamos viendo lo que decías, ¿no? La acidificación, y por eso estamos viendo el aumento de temperatura que hace que las especies se muevan. Entonces, si somos capaces de bajar las emisiones, podemos recuperar el rol que tenían los océanos natural de regular el clima de nuestro planeta, y esto sería fundamental. Entonces, en ese sentido, los océanos son fundamentales para la mitigación. Luego ahora, no sé si lo preguntáis por eso, pero hay tecnologías que se están explorando para, digamos, usar medios tecnológicos para captar CO2 y acumularlo en el fondo marino. O sea, captar no, y como digamos inyectar CO2 en el fondo marino. Pero esas tecnologías todavía son muy preliminares, no sabemos muy bien qué riesgos pueden tener, tampoco se sabe cómo deficientes son. Entonces, ahora mismo la comunidad científica tampoco lo ve como una solución a largo plazo. Usted tiene más de 15 años de experiencia como ambientóloga y experta en sostenibilidad de los sistemas socioecológicos marinos y adaptación al cambio climático. De cara al futuro, ¿de qué manera cree que el Gobierno y algunas organizaciones contra el cambio climático deberían de trabajar para frenar sus efectos en los océanos? Pues, como me preguntabais antes, para mí esa es la clave de la solución. Para mí debería haber una comunicación constante y una cooperación constante entre los organismos internacionales como me sale en inglés, UNFCCC, que es como el Consejo de Cambio Climático de Naciones Unidas, que es también el que coordina el IPCC, que es el panel de científicos de cambio climático.
Con los gobiernos es fundamental. Y luego los gobiernos, bueno, que mantengan sus compromisos que ya firmaron, como el Acuerdo de París, donde los gobiernos se comprometieron a limitar las emisiones para que la temperatura global del planeta no suba de 2 grados de media a final del siglo XXI. Entonces, que se cumplan estos acuerdos, y para eso tiene que haber un compromiso y una confianza en Naciones Unidas, en los organismos científicos y una apuesta firme de los gobiernos, que también sea apoyada por la industria y por los lobbies económicos. A día de hoy aún hay gente que le quita la importancia al cambio climático. ¿Qué opinas sobre ello? Bueno, yo creo que tenemos que mejorar el trabajo de comunicación, y ahí a lo mejor los científicos tenemos cosas que mejorar, porque creo que un poco lo que puede haber pasado es que haya gente que se haya disociado del discurso científico y porque le parezca muy complejo, o porque no le guste, o porque los científicos no nos hemos comunicado bien. Y se están generando estas respuestas. Entonces, quizás los científicos tenemos que hacer una reflexión de si lo estamos haciendo bien, comunicándonos con la población. Pero luego creo que hay unas dinámicas internacionales que creo que todos conocemos, que bueno, que al final tienen otros intereses económicos y políticos, y que aunque y son capaces de decir que no existe el cambio climático sin ningún tipo de argumento lógico. Entonces, luchar contra esto es un poco difícil, pero tenemos que encontrar una manera de convencer a la gente que lo mejor para todos es mejorar las condiciones, bueno, es mejorar la convivencia y un medio ambiente sano y equilibrado para todos. Que está habiendo una redistribución de especies marinas, esto es, como la temperatura del agua marina está aumentando, las especies por ejemplo, las especies buscan mantener su temperatura natural a la que están acostumbradas a vivir, y entonces se van desplazando buscando aguas más frías. Y para buscar aguas más frías lo que está pasando es que las especies se están moviendo fuera de los trópicos hacia los polos, a una medida de 60 kilómetros por década. Eso es algo que ya observamos, ya lo sabemos, ¿no? En media, las especies marinas, muchos peces, etcétera, se han movido 60 kilómetros su hábitat natural por década, ¿no? Desde hace un par de décadas o 3. Entonces, eso tiene muchas repercusiones. Pues imaginaros, hay especies que las comunidades las especies interaccionan con otras especies que antes no lo hacían, porque se están como moviendo, ¿no? Otras especies no pueden moverse latitudinalmente, entonces se van a aguas más profundas. Entonces, para la pesca, esto quiere decir pues tener que salir a alta mar a pescar, o tener que ir más al norte, o perder un stock pesquero de sus aguas, que está pasando en Europa, ¿no? Pues con stocks como la caballa, la sardina, la merluza, etcétera, ¿no? Entonces, esto es uno de los principales problemas que tiene la pesca por cambio climático. Participó en muchos proyectos para ayudar a frenar estos problemas tan grandes que, si no se solucionan, podrán provocar un gran impacto en el futuro y llegar a ser catastróficos. ¿Qué es lo que le llevó a usted a crear y a colaborar en estos proyectos, y cuáles fueron estos resultados de los que está más orgulloso? Gracias. Sí, pues en investigación trabajamos por proyectos porque nos permiten colaborar a nivel internacional sobre un mismo problema que a lo mejor no solo tenemos en Galicia, sino que también tenemos en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, a mí siempre me motivó conocer las realidades de otros lugares y colaborar con gente de todos los países. Eso siempre fue una motivación para mí, por eso me gusta trabajar en proyectos de investigación y por eso me gusta la investigación.
Y el proyecto que puedo comentar es un proyecto que me permitió venirme a Galicia de vuelta. Es un proyecto de la Unión Europea que ya terminó, que se llama CLOC, que quiere decir, que viene de la, o sea, CLOC es en inglés, ¿no? Pero significa como adaptación a los impactos del cambio climático en la pesca de los stocks que se mueven. Y ahí pues hicimos viajes a 3 localidades donde estudiamos a fondo la pesca artesanal. Como sabéis, la pesca puede ser industrial, ¿no? Estos grandes barcos que se van a pescar atún al Índico o a África. Pero luego también tenemos la pesca artesanal, que es la que tenemos aquí en Galicia, que son los barcos que están en las rías y que están por aquí, o también las mariscadoras que directamente van a pie. Entonces, en este proyecto estudiamos la pesca artesanal en Galicia, pero también en una localidad de México que se llama Nayarit, y también en una localidad de Japón que se llama Shikoku, que es una isla. Y elegimos estos sitios porque los impactos del cambio climático eran un poco diferentes. En Japón eran muy altos, en México eran altos y en Galicia en ese momento eran menores, ¿no? Entonces queríamos ver cómo los pescadores eran capaces de responder a diferentes intensidades de impactos del cambio climático. Y lo que vimos es que cuando más fuerte es el impacto del cambio climático en la pesca artesanal, más transformaciones hacen los pescadores y mariscadoras, ¿no? Es decir, pues tienen que cambiar de especies, incluso se organizan de otra manera en asociaciones, o incluso empiezan a diversificar sus modos de vida y trabajar en otras cosas. Pero también descubrimos que hay muchos pescadores y mariscadoras que no son capaces de responder al cambio climático y siguen haciendo lo mismo, aún perdiendo pues, más del 50% de su renta. Y entonces este resultado nos llamó la atención porque nos dice que hay lo que llamamos una trampa de pobreza, que quiere decir que los impactos del cambio climático pueden generar en la gente una trampa de pobreza en la que la gente no es capaz de salir de la pobreza. Y si no les ayudamos desde las instituciones, desde las políticas, vamos a situaciones donde la población puede quedar puede quedar muy vulnerable y muy impactada por el cambio climático. Entonces, con esto esperamos que se pueda apoyar a estas poblaciones que no son capaces de adaptarse. Usted ha estudiado muy bien los ecosistemas oceánicos. ¿Cómo cree que podemos ayudar a disminuir estas consecuencias las personas de esta generación? Buena pregunta también. Yo creo que lo importante es concienciarse de los problemas ambientales que tienen los océanos y de las causas que tienen. Y de las cosas que tienen. Una vez que te conciencias, yo creo que tú puedes tomar partido, ¿no? Haciendo lo que puedes o exigiendo lo que es mejor a la gente que toma las decisiones al final. Vosotros como jóvenes también hay foros de participación a nivel internacional y a lo mejor también nacional, donde podéis alzar vuestra voz con lo que penséis al respecto. Uno de los argumentos principales para luchar contra el cambio climático y mejorar los ecosistemas es pensar en las futuras generaciones, ¿no? Entonces ahí estáis vosotros, que también tenéis una voz. A nivel más práctico, un poco, sí, no sé, o sea, una mezcla de tomando conciencia, discutiendo estos temas entre vosotros, cuestionando las cosas que se hacen, siendo críticos con lo que hacemos los mayores, porque siendo críticos con lo que hacemos nosotros podéis vosotros mejorarlo y hacerlo mejor. Entonces para mí eso es fundamental, como que no penséis que no podéis cambiar las cosas,
Muy bien. Y ya terminamos. Vamos, venga. La sociedad actual quizás no se dé cuenta del cambio climático. ¿Cree usted que la mayoría de la población es consciente de lo que supone este gran problema? Yo pienso que sí, que la gente está, salvo algunas excepciones, creo que la gente, creo que ya es muy conocido lo que está pasando con el cambio climático, porque por fin estamos viendo los impactos muy cerca, nos está pasando a nosotros. Pues hemos tenido eventos extremos como la Dana el año pasado, que ha sido como una evidencia clara de, oye, está pasando, tiene efectos muy graves, sobre todo si no lo gestionamos bien, si no estamos preparados. Estamos viendo el efecto estamos viendo cómo está cambiando el clima, con más calor extremo en verano. Ayer salían las noticias que el número de días con riesgo de incendios extremos ha subido, no sé si decía 12 días, cuando antes igual eran mucho menos, ¿no? Las noches, bueno, todas son cosas que como que estamos viviendo y creo que eso sí nos hace ser mucho más conscientes. Hace 15 años, cuando yo empecé, no podría contestar esto, porque creo que la población en general no era consciente de cómo, o sea, veía el cambio climático como algo que iba a pasar, pero bueno, ya pasará. Pero creo que ahora todos hemos visto que está pasando y lo estamos viviendo, entonces yo creo que eso sí que está despertando un poco la conciencia general de la sociedad.